El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Acá el río está coordinado hasta la pista. La pista, la punta de la pista. Uno que va pagando. Vemos la malla, el alambre de púa en la parte de la cerca. Me permito transmitir a los colombianos desde Quibdó esta buena noticia. El Comando de Operaciones Conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor General Mendieta y al señor Coronel Murillo. Alegría, Andrés, San Guillermo, en este momento aquí, Vamos. Mil gracias, mi general Mendieta, por haber llegado intacto, dando esta lección de integridad, dándonos esta lección de mando y autoridad. Si me lo permiten mis compañeros del Cuerpo de Generales, porque lo hemos pensado, lo hemos reflexionado, lo hemos asumido con total convicción, con certidumbre total. Reitero que usted, mi general, es nuestro superior, es nuestra guía, es nuestro orientador y es el oficial de más rango y jerarquía de la Policía Nacional. Por lo tanto, dando la bienvenida a usted, me declaro a sus órdenes, mi general. Bienvenidos una vez más a 5 a la 1. Estas imágenes son el preámbulo de un encuentro con una segunda oportunidad, no solamente de vida desde el punto de vista de lo personal, sino con una grandísima oportunidad que muchos colombianos están esperando tener desde el legislativo, sobre todo porque el contexto de nuestra historia lleva precisamente a que día a día generemos reclamaciones en derecho. Sin embargo, cuando uno establece este postulado, se considera que las víctimas siempre van a estar de un solo lado. En Colombia las víctimas somos todos, y más aún aquellos que la vivieron en carne propia el conflicto armado. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para nuestros televidentes que ya se conectan con nosotros. Usted hace una presentación de nuestro invitado, una persona que vivió durante 11 años el suplicio del secuestro por parte de la guerrilla de las FARC, un hombre que sirvió a su patria con el uniforme de la Policía Nacional y que se convirtió en la imagen de todos aquellos que durante una de las épocas más oscuras de la historia colombiana se convirtió en el referente para muchos. Y digo para muchos porque era en ese momento el oficial de más alto rango retenido por ese grupo armado ilegal. Estamos hablando del señor mayor general en uso de buen retiro, Luis Erlindo Mendieta Ovalle. General Mendieta, bienvenido a 5 a la 1. Sí, muy buenas tardes. Presentar un cordial saludo a
los integrantes de la mesa y por supuesto a todos los televidentes y seguramente los que nos están siguiendo por estas redes. Muy amables por la invitación. General Mendieta, cuando uno empieza a ver imágenes, estaba tratando, excúseme aquí un poco la impertinencia, colocarme en sus zapatos mientras veía y llegaba al final escuchando las palabras del señor general Naranjo en este reconocimiento mejor, que más que haya que ser protocolario era de una carga simbólica muy, pero muy importante. ¿Qué sintió precisamente y qué le refiere ese momento? Porque creo yo que usted tiene una vida a partir de hace 11 años que recuperó su libertad. Sí, viendo las imágenes de diferentes escenarios que se vivieron durante el tiempo en el cual estuvimos allí como rehenes, como secuestrados en jaulas de concentración, y como usted lo acaba de presentar, en primer lugar está el mismo ataque a la población de Mitú, donde pues más de 2.000 integrantes de la FARC participaron en ese acto terrorista, donde destruyeron no solo las instalaciones policiales, sino también las edificaciones vecinas, y donde los terroristas de la FARC cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque ahí sacaron a los civiles de sus residencias, dirigentes políticos, personas de bien, y los hicieron arrodillar y los fusilaron, cometiendo así estos crímenes atroces que no pudieron haber ocurrido en ninguna parte del país. Por otro lado, también la utilización de armas no convencionales como los cilindros bomba, los morteros, los rocket, explosivos plásticos, lanzadores múltiples de granadas, un arma que ellos tenían que lo llamaban tatucos, que es el lanzador de granadas de alto impacto. Es decir, que allí fue una sevicia con la cual actuaron estos integrantes de la FARC, no solo contra las instalaciones policiales, sino también contra la población civil. Y posteriormente, como usted también lo mostró, vemos las jaulas de concentración, donde fuimos sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, donde esas jaulas fueron diseñadas y construidas casi que similares a las de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que más pequeñas, pero también con muchísimas más limitaciones, porque en esos campos de concentración de la Segunda Guerra habían sitios más amplios. Por supuesto que hay que considerar que allí fueron unos campos de exterminio donde eliminaron bastantes personas, millones de personas que sufrieron las inclemencias de esta guerra mundial. Y posteriormente pues viene el escenario de la liberación, del rescate, la operación Camaleón, con las declaraciones del señor presidente cuando mencionó al país que se había efectuado esa operación, pero también ver las imágenes que nos traen a la memoria los diferentes acontecimientos y hechos que pasaron en ese momento. Y por último, pues ya la presentación allí en la Dirección General de la Policía, donde el señor general Naranjo, pues obviamente tenía todo un acto preparado, donde hubo una ceremonia policial de mucha trascendencia y sobre todo de gran significado para los tres que regresamos a la libertad, porque pues allí también estaba el coronel Donato, el coronel Murillo, que también fueron rescatados, y para los tres yo creo que era como algo increíble. Yo creo que recordando las imágenes y seguramente la forma de la cara, nosotros muchas veces nos soñábamos que éramos rescatados en el caso personal, pero se despertaba uno y estaba nuevamente con las cadenas, los candados ahí amarrados a los árboles o en esas inclemencias de estas jaulas de concentración. Es decir, que después de ser rescatados uno como que se pellizcaba, esto es verdad, esto está pasando, o en qué momento me despierto y vuelvo a estar allá en esa jaula de concentración. Yo creo que es una sensación que dura mucho tiempo, que es un letargo, no sé, como una situación mental muy difícil de describir, pero que hace relación a qué es lo que está sucediendo, qué es un sueño, esto sí está ocurriendo o esto no. Yo creo que hay unas situaciones muy trascendentales que pasaron allí en ese momento, y por supuesto ya en este momento, después de tantos años, y que nuevamente escucho al general Naranjo, pues es refrescar la memoria de esos eventos que allí pasaron y que en su momento los considerábamos que no eran reales, pero hoy en día ya al estar aquí presentes constatamos de que a Dios gracias estamos
disfrutando de la vida, de la libertad, de nuestras familias y sobre todo de la sociedad colombiana y todo lo que Dios nos proporciona cada segundo, cada minuto, cada día. Diego, hay un hecho que no se menciona mucho, y es que durante esos 11 años de cautiverio no se tenía mensajes o noticias del general Mendieta de su estado, y se vino a saber cuando liberan a Consuelo González de Perdomo y a Clara Rojas. Las liberan y ellas llevan una carta del general Mendieta, y ahí se dan cuenta de que, bueno, está vivo y está en cierto estado de salud. Llega el momento de la liberación general Mendieta, la operación Camaleón, usted llega a Bogotá, lo recibe su familia, el país entero lo recibe, y usted comienza a adquirir una importancia más allá de lo que cualquiera hubiera esperado. Hace parte de las personas, por el lado de las víctimas, que están en los acuerdos de La Habana, en la segunda fase de acuerdos. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Sí, en la primera parte, con relación a las pruebas de supervivencia que trajo Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, especialmente la última, es bueno mencionar que cuando se termina la zona de distensión, es decir, en febrero del año 2002, tiempo del presidente Pastrana, después alias el Mono Jojoy hizo un video y viene el periodo presidencial del presidente Uribe. Y en su momento, cuando ya va a asumir la presidencia, alias el Mono Jojoy nos reúne, y en esas pruebas que también trajo el periodista Jorge Enrique Botero, nos manifiesta que mientras el presidente Uribe sea presidente de Colombia, nosotros no saldríamos de esas jaulas. Es decir, que a partir de ese momento... Es la imagen donde se ve toda la gente detrás de la reja y él hablando, que se ha vuelto, digamos, entre comillas, famoso. Sí, hay una y hay otra donde está incluso los dirigentes políticos. Allí se observa a Alan Jara, está el doctor Hechen, está Consuelo, está Gloria de Lozada y algunos integrantes de la Fuerza Pública. Es otro video de Jorge Enrique Botero. Y en ese momento, entonces, quedamos sin pruebas de supervivencia porque pues, se terminó. Es decir, que hasta finales del año 2008, que es cuando regresa Clara y Consuelo, pues fueron más de 6 años y medio en los cuales la familia no sabía si nosotros estábamos vivos o estábamos muertos. Por lo tanto, se considera que nosotros también sufrimos, aparte de la toma de rehenes, del secuestro, una desaparición forzada durante tantos años. ¿Y por qué es bueno mencionarlo? Porque es que quien más sufrió fue nuestras familias, y seguramente en la sociedad colombiana, porque no sabíamos o no sabían si nosotros estábamos vivos o muertos. Entonces es un tiempo tan largo en el cual los padecimientos, las secuelas especialmente y las afectaciones que quedan en la familia son muy graves. Y aquí es bueno mencionar también, incluso en la misma zona de distensión, mientras estuvimos allí, que los familiares de los policías, de los soldados que fueron secuestrados y que también estaban en jaulas, pues ellos también hicieron todo lo posible e imposible por traerlos a la libertad. Es decir, que vendieron sus propiedades, viajaron a San Vicente del Caguán buscando información de dónde estábamos nosotros. Muchos de esos familiares perdieron la vida porque se enfermaron, otros perdieron el empleo, es decir, sufrieron graves afectaciones de todo orden y que hoy en día persisten y que en el momento pues no se ha reparado, porque ya es otro tema posterior seguramente que debemos tratar. Eso por un lado. Segundo, con base en lo que usted ya menciona, una vez se produce la operación rescate y que pasan unos años, ya estoy retirado de la policía porque se me exigió que me retirara de la institución por parte del presidente Santos, que debería pasar el retiro, y así lo hice inmediatamente. Viene el proceso de negociación de los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno nacional, y allí nos reunimos con Pinchado, con el sargento Lazo, el teniente Rodríguez en su momento y Diana Sofía Giraldo, presidenta de Víctimas Visibles. ¿Y qué se detecta en ese momento? Que el gobierno está negociando bajo el principio que el gobierno es el victimario y que las FARC son las víctimas. Y allí se trata de excluir ese gran universo de víctimas que ocasionaron las FARC, es decir, los secuestrados, seguramente quienes fueron afectados por las extorsiones, quienes fueron afectados por el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, los fusilamientos que también allí produjeron en contra de toda esta población. Es decir, que todas esas víctimas se querían invisibilizar, que no existían. Y es ahí donde sale nuestro trabajo y se convoca la primera reunión, que fue en el Club del Nogal como sitio emblemático de ese atentado terrorista que cometieron las FARC allí contra esas instalaciones.
y de ahí en adelante pues presionamos a la mesa de conversaciones para que se tuviera una representación, una voz de todas esas víctimas que ocasionó este movimiento de la FARC. Y es así como por parte de la Iglesia, por parte de Naciones Unidas y también del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, y dada la presión y sobre todo aquí es bueno mencionar los medios de comunicación que nos ayudaron en este noble propósito, y aquí es bueno mencionar y dar nuestras condolencias a la familia de Ervin Hoyos Medina, porque fue un líder que tomó la vocería en carne propia de todo lo que era representar a las víctimas, especialmente del secuestro, y en su momento pues él estuvo en todas estas reuniones para que se seleccionaran las víctimas que deberían ir a La Habana, perdón. Por lo tanto, después de esa reunión ahí en el Club Nogal, se tuvo en cuenta, y entonces como ya estaba previsto que iban a asistir 20 víctimas que ya estaban seleccionadas por parte de la FARC de quienes deberían asistir, y gracias a esa presión la mesa de conversaciones aumentó a 60 el número de víctimas, y es allí donde se tuvieron en cuenta varios de los afectados por estos hechos delictivos por cuenta de esta organización terrorista, y me seleccionan en la tercera delegación que asistió cada uno de 12 para un total de 5. Cuando usted dice, general, que la lista de víctimas ya había sido diseñada por las FARC, era una lista casi que a conveniencia, pues a la medida. Sí, ya lo habían decidido las FARC quienes deberían ir en representación de las víctimas a La Habana, es decir, negociar entre ellos mismos en diferentes acuerdos, y por eso es todo el trabajo que nosotros realizamos. Dan la oportunidad, por supuesto que imponen unas condiciones. En el caso personal era hablar únicamente 15 minutos cada una de las víctimas a exponer su caso personal, pero allí en representación de la Federación de las Víctimas de la FARC, es decir, todo esto de voces del secuestro de Ervin Hoyos, pues llevamos la inquietud y sobre todo la vocería de más de 700 secuestrados que en el momento de iniciarse el proceso de conversaciones estaban en poder de la FARC. Infortunadamente no dieron ninguna información, a pesar que nosotros insistimos ante esa comunidad internacional. Incluso estuvimos en la embajada de Noruega, uno de los facilitadores, para que allí se le exigiera a la FARC qué había pasado con esos más de 700 secuestrados. Y hoy, como resultado final, hasta la fecha, hoy la FARC no han dicho qué pasó con esos 700 secuestrados, tampoco han dado ninguna información ante la JEP ni ante la Comisión de la Verdad. Por lo tanto, allí hay un silencio total por parte de esta organización. Bien, pero hay un capítulo que quisiera preguntarle a usted, como esta es su segunda aspiración, ya usted había hecho el ejercicio previamente, pero enfrentarse al propio Congreso de la República, al propio Gobierno Nacional, y haberle colocado las talanqueras para habilitar las famosas curules para la paz. ¿Cómo recibieron ustedes, que le estaban aspirando precisamente, más allá de que fueran en un principio, digamos, algunas curules ya direccionadas de acuerdo a los acuerdos de la paz en La Habana, pero que posteriormente se bloquearon la posibilidad de poder asumir esas curules? ¿Qué sintieron allí? ¿Qué pensaron? Y sobre todo hoy que se vuelven de alguna manera a revitalizar este proceso de participativo, ustedes puedan tener un segundo envión para poder ejercerlas. Sí, después del proceso de paz, entonces viene lo que fue el plebiscito. Nosotros apoyamos el no porque no estábamos de acuerdo en lo que estaba saliendo allí de ese proceso. Gana el no, fuimos convocados con Ervin y otras personas a la Presidencia de la República, hicimos las mismas solicitudes, recomendaciones, pero tampoco se tuvieron en cuenta, y va el fast track que aprueba pues totalmente los acuerdos. Y ahí en su momento se hace el debate de esas 16 curules. Por lo tanto, con Ervin y todas las integrantes de esta federación estuvimos presentes en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, haciendo nuestras observaciones, y era en el sentido de que se tenía que modificar para que todas las víctimas que habían ocasionado en el conflicto pudiesen participar en la elección de esas 16 curules. Por supuesto, también hablábamos de los hechos victimizantes y sobre todo la representación que se le tenía que dar a las víctimas de la fuerza pública allí en esas 16 curules. ¿Por qué? Porque veamos, y antes de eso también quiero tomar un segundo, y es que
Después del plebiscito nosotros nos dedicamos a recoger firmas, porque vimos que la salida tenía que ser política, de llegar al Congreso de la República para producir las grandes reformas que hasta el momento pues también estamos proponiendo y estamos tratando de llegar para hacer esa reforma. Y en ese tiempo entonces decidimos que al recoger las firmas es posible que pudiésemos tener el visto bueno de la registraduría para participar en ese ejercicio político, pero allí la registraduría nos eliminó más del 65% de las firmas, porque la firma no corresponde con la cédula, porque el que firmó se pasó un renglón, es decir, cantidad de inconvenientes, y allí nos rechazaron esa posibilidad. En segundo lugar, de acuerdo a nuestros asesores, especialmente en derecho electoral, sustentamos un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral, porque así como fruto de los acuerdos, las FARC tuvieron oportunidad de conformar su partido político, y aquí lo más importante es que le reconocieron personalidad jurídica, les asignaron presupuesto anual, miles de millones de pesos para que ese partido político pueda funcionar. Nosotros heredamos la solicitud de petición para que de la misma manera a las víctimas se nos pudiese dar la misma oportunidad de participar en política, ya que a la par se le está dando. Infortunadamente el Consejo Nacional Electoral también rechazó esa posibilidad, es decir, que ha habido una persecución política en contra de lo que han sido la cantidad de víctimas que ocasionaron la FARC. Ahora, ya en este ejercicio, pues vemos, y en su momento, cuando estuvimos en el Congreso, se logró al menos que se suspendiera la asignación de esas 16 curules, y ahora como resultado del fallo del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, pues se reviven las 16 curules, y hemos nuevamente iniciado todo un trabajo con la Federación de Víctimas que ocasionaron la FARC, para que esas 16 curules no vayan a quedar como quedó en el acuerdo, es decir, que solamente 16 circunscripciones del país, es decir, 16 regiones, 167 municipios con determinadas cabeceras rurales únicamente que pueden participar, es decir, que menos del 10% de las víctimas que ocasionaron el conflicto van a poder participar de la elección de esas 16 curules, y por lo tanto más del 90% van a quedar totalmente excluidos. Y aquí tenemos entonces que mencionar que un soldado que seguramente fue afectado por una mina antipersonas, que quedó discapacitado, que quedó inválido, y seguramente en el retorno o en Miraflores, en algún municipio de estos de violencia, sufrió la afectación, y si hoy en día está viviendo en una ciudad del municipio, pues no puede participar. En la misma situación pasa con más de ese 90%, es decir, los que fueron desplazados, los que sufrieron la violencia sexual, las menores que fueron reclutadas, los que fueron afectados, las víctimas directas que quedan por aquellos que fueron seguramente víctimas de homicidios, por ejemplo, es decir, que ellos no van a poder participar. Y allí es donde nosotros estamos entonces solicitando, y por eso interpusimos una tutela ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, buscando, primero, una circunscripción nacional para que pueda participar el 100% de esas víctimas. En segundo lugar, para que allí se tenga el derecho de elegir y ser elegido, para que haya posibilidad de participación política, y sobre todo en ese principio de igualdad que debe reinar entre todas las personas que fueron afectadas por el conflicto. Porque vemos que si está la situación de estas 16 curules, pues allí la van a ocupar personas que viven en esos municipios, en esa parte rural, donde están haciendo presencia los grupos armados organizados, donde hay coca, donde hay minería ilegal, donde hay una cantidad de ilícitos, y por supuesto, quienes están dominando estas zonas, pues son los que van a colocar sus candidatos y van a presionar la población para que ellos sean los elegidos. Es decir, que aquí sería... Hay un constreñimiento. Y podríamos manifestar que entonces estos grupos van a elegir nuevas 16 curules para un total de 26, y es aquí donde se produce un desbalance en el Congreso de la República, que para mí es la más importante institucionalidad, porque allí es donde se hacen las leyes para reformar todo el Estado, y si van a quedar con 26 curules, pues imagínense lo que va a pasar en contra de todos los colombianos, y en contra especialmente, diría yo, de todo este número de víctimas que resultaron del conflicto. Bueno, Diego, creo que es hora de ir a unos primeros cortes a comerciales, y ya regresamos nuevamente aquí en 5 a la 1 con el general Luis Ernesto Mendieta. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo.
Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos. Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes, hasta que un día a mí me dio COVID-19 y terminé infectando a toda mi familia, a mi viejo. Yo estuve muy mal. Con mucha dificultad logré salir adelante. Mi padre perdió la batalla. El COVID-19 es real. La única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo es vacunándonos. Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro 2 grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas 4 tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas, comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la carrera 34B, número 4216, junto a la estación de servicio de Petrobras. Te esperamos. Ese viejo deseo, ese viejo anhelo, pues cada vez va cogiendo más forma. Y que si estamos aquí es porque es en este predio, aquí atrás de nosotros, donde estará la terminal de transportes de Palmira. Estoy seguro que con el apoyo y con el trabajo de todos ustedes lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Súbete al bus de la terminal.
Bien, regresamos a esta segunda parte de 5 a la 1. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Eliodoro Ortega. Como bienvenida, de una vez vaya preguntándole, general Mendieta. Gracias, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de 5 a la 1. Brigadier General. Mayor General Luis Mendieta. Hablaba usted con mis compañeros e igualmente con los cibernautas sobre unas reformas que han propuesto a lo que es este proceso de lo de las víctimas. ¿En qué consisten esas reformas que ustedes proponen? Sí, nosotros elevamos el derecho de petición ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y lo que buscamos es que haya una circunscripción nacional para que ese 100% de víctimas que ocasiona el conflicto, de víctimas que están registradas en la Unidad Nacional de Víctimas, que son más de 9.200.000 víctimas, puedan participar en ese proceso electoral de las 16 curules. En segundo lugar, que allí se puedan postular todas las víctimas, porque como está en el momento, únicamente quienes nacieron en esos sectores rurales de esos 167 municipios de esas 16 regiones o que han vivido en los últimos 3 años son los únicos que se pueden inscribir y participar. ¿Qué decir de esas víctimas de esas regiones que fueron afectadas? Pues ellos hace muchos años ya no viven allí, nunca han vivido, porque quienes sufrieron los estragos de esta violencia, tomemos el ejemplo de los afectados por las minas antipersonas, secuestros, en determinados casos, pues viven en las cabeceras municipales o viven en las ciudades y no podrían participar. Allí se tutele ese principio del derecho a la igualdad, el derecho de elegir, ser elegido y el derecho a la participación política. Pero también viene un punto importante, es cómo van a participar esas víctimas de ser posible, de ser viable esta solicitud. ¿De dónde van a sacar los recursos? También que el Estado financie a todas estas organizaciones, a todas estas víctimas, para que ellos puedan participar en ese proceso electoral de esas 16 curules y sobre todo para que sea a nivel nacional. Pero venga, general, cuando usted dice que estas personas que participen y ojalá ganen esas curules, estar separados uno a uno no hace que de pronto la discusión o el estudio de propuestas se atomice. ¿No sería mejor que estuvieran aglutinadas como en un movimiento político que los una a todos para que se constituyan en una verdadera fuerza? Sí, infortunadamente hay víctimas que no quieren saber nada de su situación que vivieron, otros que sí están buscando la representación. Hay unas organizaciones constituidas, por supuesto, hay algunas federaciones que ya están debidamente establecidas y por lo tanto ellos son los que están llamados a presentar esas candidaturas, pero aquí lo que se hace es el llamado para que todos los que se consideran víctimas pueden participar, porque bien lo decía usted, es que aquí todos somos víctimas de la FARC, ¿cierto? Porque de una u otra manera sufrieron las diferentes afectaciones y si son reconocidas yo pensaría que cada uno puede postularse y seguramente con base en la circunscripción nacional. Allí la registraduría tendrá que en cada una de las mesas nuevamente permitir el registro de todas las víctimas para que ellos el día de las elecciones puedan participar. Y aquí es muy importante porque nosotros también estábamos solicitando que no se hiciera el día en el cual se va a elegir el Congreso de la República, sino que se haga en la primera o segunda vuelta presidencial para que haya más posibilidades de inscribirse y sobre todo de hacer ese censo y esa inscripción en la registraduría. ¿Y cómo van a blindar esas 16 curules para que no lleguen paracaidistas de ocasión haciéndose pasar por víctimas y que eso se vuelva también un botín político? De momento es lo que está pasando en la parte rural, en estos 167 municipios, lo que usted menciona allí. Seguramente ya nos han informado que hay determinados grupos que están incluso haciendo fiesta porque ya consideran que se ganaron esas 16 curules. Aquí lo que tratamos de hacer es que efectivamente haya una participación a nivel nacional y por supuesto aquí se necesita del liderazgo de muchas víctimas para que postulen sus nombres, pero también que influyan entre las demás personas que fueron afectadas por el conflicto para que puedan votar por ellas. Mire, a mí me llama la atención algo y estaba tratando de hacer memoria con relación al momento histórico que vivíamos los colombianos y donde de una manera legítima y prácticamente masiva se consideraba que las 16 curules eran no solamente una oportunidad sino un derecho, ¿cierto?, que se tenía que abogar a los representantes de las víctimas, pero pensaba en el ambiente que había en el país en ese momento. Hoy hay ambiente, y perdone que se lo pregunte de esa manera, hoy hay ambiente para que el colombiano entienda
que esa representación debe ser tomada por las verdaderas víctimas o sencillamente eso se nos está volviendo paisaje. Se lo digo porque este es un país donde nosotros que manejamos información a diario, pues una cosa tapa a la otra. No le tienen miedo a que eso haya enfriado el ambiente político precisamente para la oportunidad que requieren las víctimas. Sí, es una buena oportunidad para las víctimas, pero dada la situación actual, pues vemos que quienes van a tener derecho a esas curules prácticamente van a ser los victimarios, los que viven en esas zonas donde hacen presión. Ya quisiéramos, por supuesto, que ojalá en la sensación, y es que, como usted lo decía, que todos los días se está viviendo el acontecer nacional, y que observamos, la gente está pidiendo reducción del Congreso, la gente está pidiendo reforma a la justicia. Es decir, que si vamos a una interpretación de la mayoría de los colombianos, yo creo que los colombianos, el 95% va a eliminar que se acepte esta elección de las curules. Sería un ejercicio electoral bastante interesante. Incluso yo lo he planteado, que si esas 16 curules van a representar 9.200.000 víctimas, pero como se tiene entendido que esas curules es posible que en algunas regiones salgan con 300, 500.000 votos, es decir, que con pocos miles de votos van a ser elegidos 16 representantes a la Cámara, que en ese momento se cree una nulidad, porque elegir a cada representante debe tener garantizado que sean miles, centenares de miles de víctimas que elijan a cada uno de ellos, porque el resto no tendría ninguna justificación, ninguna representación. Por lo tanto, si usted, con base en la pregunta, yo diría que no deberían existir las 16 curules, pero como está debido a la sentencia del Consejo de Estado de Corte Constitucional, hay que hacer el ejercicio político y sobre todo hay que tratar de representar a este gran universo de víctimas y hablar por ellos para que ellos puedan tener derecho a participar en esa elección de esas 16 curules hasta donde sea posible y hasta donde las autoridades, por supuesto, del Ejecutivo y la parte del contencioso administrativo, en este caso la Corte Constitucional, también lo permitan. Las víctimas en este momento tienen la posibilidad de participar en la circunscripción tradicional. ¿Le han llamado a que los represente, a que se postule para el Congreso? No, en esa circunscripción no tenemos ningún espacio hasta el momento. Hasta que no pase. No en las víctimas, sino en la tradicional. Ya es el otro ejercicio político que nosotros tratamos de hacer hace 4 años con nuestro movimiento que tratamos de fundar y después con el Consejo Nacional Electoral, y ahora nuevamente estamos haciendo el ejercicio político. ¿Por qué? Porque no vamos a recoger firmas, es un ejercicio supremamente desgastante, muy costoso, muy difícil, y ya no lo queremos repetir. Por lo tanto, nosotros en nuestro movimiento de la Reserva, ese que se fundó hace 4 años, tomamos la decisión de participar con el Centro Democrático, y ahí estamos buscando la posibilidad en este momento de una precandidatura para que hacia noviembre ya se oficialice ya reglamentaria y de acuerdo a la ley la postulación como un candidato al Senado de la República por el Centro Democrático. Bueno, hablemos un poco, general Mendieta, de ese fenómeno que no se había visto en Colombia. Las personas que sirven en las Fuerzas Armadas y de Policía se retiran y pasan a los cuarteles de invierno y no pasa nada más ahí. Pero de un momento para otro comenzaron a mostrar interés por el lado político, por llegar a puestos de elección popular. Usted está liderando un movimiento de esos. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Por qué se da? ¿Y por qué ha tenido tanta receptividad dentro del personal retirado? La fractura se da cuando, gracias al acuerdo, los integrantes de la FARC le dieron 10 curules en el Congreso de la República. Si las FARC fueron actores de ese conflicto, les dan 10 curules, a la otra parte que fue actora de ese conflicto, que fue la fuerza pública, le dieron dar la oportunidad de otras 10 curules para tener ese punto de equilibrio y esa balanza en el legislativo. No fue así, y ahora con la posibilidad de estas otras 16 curules, pues obviamente esa balanza va a quedar totalmente desequilibrada, y eso es lo que nosotros hemos hecho ese trabajo desde hace 4 años, buscando esa representación constitucional. Dice el tema de que las Fuerzas Armadas en Colombia no son deliberantes. Los activos, pero es que aquí hay que tener en cuenta ese gran universo que son más de 400.000 víctimas registradas de la fuerza pública con sus familias y que deben de tener derecho a ocupar esas curules. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Cobrándole usted lo mismo que ellos hacen. Asumen la presunción de que aún no siendo activos
pareciera que continuaran con perder ese derecho porque los activos estarían infringiendo, digamos, poder por aquellas familias o toda esa cantidad de personas que pudieran llevarlos a ellos al poder. Sí, por eso desde nuestra preparación académica siempre se dice que somos apolíticos, pero ya retirados de la institución y viendo este proceso de paz es donde nosotros tomamos la decisión de participar y estamos invitando especialmente a las reservas que participen en ese ejercicio político. Y como antes lo manifestaba, es que de ese conflicto quedaron graves afectaciones. Veamos, aquellos soldados, policías que quedaron discapacitados y que viene uno de los hechos victimizantes, por ejemplo las minas antipersonas, secuestro, pues pueden participar en política y deberían participar en estas 16 curules o en la política tradicional apartándonos de ellos. Pero también están las madres, las viudas, los huérfanos de todos esos integrantes de la policía, de los soldados que ofrendaron su vida al servicio de la patria y que hoy en día son víctimas y que tienen graves problemas que no ha asumido el Estado. Otra situación, los soldados y policías que prestaron su servicio militar obligatorio y que también fueron afectados, ellos son víctimas de ese conflicto y por lo tanto deben tener la oportunidad en este momento de tomar todo este grupo las banderas para que haga ese contrapeso allí en el legislativo. En este ejercicio democrático, legal y legítimo que ustedes van a emprender con la precandidatura, ¿qué más propuestas llevan? ¿Qué otras alternativas le están ofreciendo representar en el Congreso a esas víctimas, a esos familiares, a las personas que comparten que se ha cometido una injusticia con ustedes? Sí, ya serían dos partes especiales. Si son de las 16 curules, para que entren a representar las víctimas, podríamos decir que ellos tendrían que llevar la vocería para solucionar cantidad de problemas que tienen las víctimas. Ahora, si es los retirados de la fuerza pública, por supuesto que allí hay una cantidad de necesidades y vemos que, por ejemplo, uno de los temas, la nivelación salarial, que desde el tiempo del presidente Gaviria se debe a los integrantes de la fuerza pública. Segundo, los problemas de sanidad. Allí vemos un déficit presupuestal que año tras año, incluso este año creo que el señor presidente apropió algunos recursos, pero allí hay un déficit inmenso por la cantidad de problemas que tiene que atender en este sistema de sanidad. Recordemos que venimos de un conflicto y donde permanentemente los integrantes de la fuerza pública sufren afectaciones que por supuesto pues ocasionan unos gastos enormes del presupuesto de cada una de las instituciones para atenderlos. Y si tomamos el ejemplo de lo que fue ahora esos miles de policías que fueron afectados por los disturbios de los últimos meses en esto de que llaman la primera línea o todos estos disturbios que se presentaron en las ciudades, allí tratar a cada integrante de la fuerza pública es bastante costoso y ahí es donde se necesitan bastantes recursos. Serían dos temas principales, pero por supuesto hay muchos más. General Mendieta, voy a sacarlo un poquito del lado político y le voy a preguntar. Mucha gente siempre ha dicho hay que hacer una reforma a la institución Policía Nacional. Actualmente hay una reforma que va desde un cambio del tradicional verde a un azulito con dameros amarillos. ¿Ese es el cambio que necesita la Policía Nacional o tiene que ser más de fondo? Ahí hay unos cambios estructurales fuertes que se necesitan. Por ejemplo, el nivel ejecutivo no se ha reformado y ahí todos los integrantes de este nivel han estado pendientes de que se produzca esa reforma para que ellos puedan ascender en el tiempo que ellos seguramente van cumpliendo, porque hasta el momento no se ha dado. Se da por concurso y afectando los tiempos de servicio. No es posible que un patrullero de 15 años no tenga la posibilidad de ascender al grado inmediatamente superior y que un patrullero de 6 o 7 años sí ascienda, por lo tanto allí pasa a ser superior de ese que es más antiguo y ahí es donde viene un problema de indisciplina. Por lo tanto, allí es una de esas grandes reformas. Segundo, pues si usted habla del uniforme, pero consideramos que la policía tradicionalmente ha tenido varios uniformes. Recordemos que un tiempo estuvo de gris, otro tiempo estuvo de café, después verde, y ahora se está cambiando, ahora están cambiando ahora a azul. Pero también aquí es importante mencionar que si hay una reforma, podría ser incluso de los tiempos de trabajo, porque vienen dirigentes políticos críticos a mencionar que la fuerza pública se pensiona con 20, 25 años. Sí, pero obtienen unas pensiones mínimas, unas asignaciones de retiro mínimas, porque quienes trabajamos 30, 35 y 40 años, en el caso personal yo trabajé 39 años, pues vamos a tener una
asignación de retiro un poco más alta porque fueron casi 40 años de servicio allí. Entonces sí se debería reformar los tiempos de servicio, pero principalmente en los tiempos de descanso, porque veamos en los últimos incidentes, los policías no descansaban, estaban en cada uno de los sitios donde se preveían todas estas manifestaciones, incluso durmiendo hasta en el piso y comiendo mal alimentados por la misma situación de orden público que había que atender allí. Entonces es importante una gran reforma, o que se les pague horas extras, como pasa en los diferentes países del mundo, que les pagan horas extras a cada uno de los policías, y eso pues ocasionaría unos gastos fuertes para cada una de las administraciones municipales, incluso el mismo presupuesto nacional, o si no, entonces que se respete esos tiempos de servicio. Esas serían de las reformas estructurales, y por supuesto ya vienen otras que ya serían menos importantes. Correcto. Cuando estamos escuchándolo, estaba pensando, y creo que la pregunta se le hizo 2 veces Helio, pero pasó así y usted no la cogió. ¿Usted se mantiene en los 4 puestos de la lista que va a presentar Centro Democrático para el Senado, o las circunstancias han hecho que cambie por lo pronto, digamos, el orden y el listado que se había planteado en el mes de febrero? Hasta el momento no hay ninguna decisión del Centro Democrático de quiénes van a aspirar. Por lo tanto, cada uno de los aspirantes está haciendo su trabajo a nivel nacional, regional, y seguramente hasta noviembre, que es cuando ya la registraduría autoriza el inicio de la campaña, pues ahí determinarán en el momento en que se haga allí la inscripción de los candidatos, cuando se dé ese aval reglamentariamente ante la registraduría. Permítame, yo le pregunto, ¿qué es Patria Nueva? Patria Nueva es un movimiento que nació después de el plebiscito, cuando se ganó el no, y que vimos que a los integrantes de la PAR les dieron las 10 curules en el Congreso, y venimos como una cantidad de personas retirados de la fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional. También participan viudas, huérfanos, personal civil que le interesa la suerte del país, y por lo tanto tratamos de ser una opción diferente para llegar en su momento a ocupar los diferentes cargos del Estado. No sé yo, pero ahora seguimos en la misma posición, ya como un apoyo y un soporte al Centro Democrático. En esta aspiración a representar a las víctimas, sus familiares, en el Congreso han recibido también inquietudes, respaldo por parte de otras personas que ven en Patria Nueva la posibilidad de reivindicar a esas víctimas. Sí, por supuesto, hemos recibido diferentes apoyos, y en este momento en nuestro transitar nacional, pues en cada una de las regiones vemos, y sobre todo recibimos las inquietudes de las personas, porque es que hay tantos temas para tratar que allí nos están pidiendo que llevemos esa vocería al Congreso de la República, y por lo tanto pues en este momento no nos comprometemos, porque hasta ahora somos precandidatos, pero aspiramos que una vez se tenga el aval, ya en noviembre sí ya tener definidas unas líneas muy exactas de lo que hace nuestra campaña. Por supuesto que las necesidades son muchas, vea el problema de la corrupción, que es uno de los temas principales, pero yo le agregaría el tema del vandalismo. Es que el vandalismo incluso superó las cifras de la corrupción en destrucción del patrimonio público, porque si bien el uno se deteriora porque algunos se apropian de esos recursos, los otros lo que hacen es destruir totalmente, afectando a toda una comunidad, una sociedad, y por supuesto al Estado cuando se destruyen todos estos bienes públicos. Y también tenemos en cuenta otra situación muy difícil, y ha sido la misma pandemia, el estado de pobreza de algunos sectores, porque se perdió el empleo, porque no se pudo trabajar durante año y medio y casi 2 años. Pues allí hay unas deficiencias que tiene que asumir el Estado, tiene que asumir el legislativo, de cómo se va a enfrentar toda esta situación de desempleo y seguramente de pobreza que quedaron estos sectores. Entonces veamos que son diferentes temas, y por supuesto estamos abiertos a todos los que quieran plantear y sobre todo recoger esas ideas. Bien, general Mendieta, hay una circunstancia histórica también que tiene que ver con la mecánica política y sobre todo en Centro Democrático. Hoy se va a generar, mejor, ahorita en marzo, se va a generar la prueba ácida para este partido político en razón a que ya no estará encabezando muy seguramente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué estrategias se plantean, sobre todo al interior de su movimiento? Porque es una realidad que tendrán que afrontar, redoblar esfuerzos, qué sé yo, para poder asegurarse su participación en el Senado. Sí, se ha manifestado que va a ser por lista abierta, es decir, que cada uno de los aspirantes debe conseguir voz a voz ese voto a voto.
y es lo que estamos haciendo ahora atendiendo las diferentes invitaciones de personas que quieren que nosotros tomemos representación y que hacia el futuro lleguemos, y por lo tanto ahí es donde estamos participando en estos conversatorios, recogiendo todas estas ideas para que ojalá hacia el futuro podamos condensarlas y proponerlas. Pero aquí es bien importante lo que usted pregunta, y yo creo que cada uno de los que quieran participar en el futuro, a aspirar a ese Senado, a esa Cámara de Representantes, pues tendrá que jugársela ante la opinión pública y sobre todo haciendo ese despliegue en los diferentes sectores de las comunidades, buscando esos apoyos. De estos integrantes de la fuerza pública que se vieron afectados durante el conflicto, hay uno que usted nos mencionaba, Murillo. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue la situación de él? El coronel Murillo, que salió en el rescate también de la Operación Camaleón, él trabajó unos años en la policía y después lo retiraron, pero él ha estado siempre complicado de su salud debido a que mientras estábamos allí en esas jaulas de concentración, creería que un año antes de nuestro rescate, a él casi se lo lleva una anaconda que lo mordió, y de ahí le hicieron un tratamiento con suero antiofídico, pero él rechazó ese suero antiofídico y por lo tanto él ahí sufrió muchísimo enfermedades. De ahí, cuando salió ya rescatado, ha tenido problemas de quebrantos de salud y hoy en día está en ese proceso de recuperación. Incluso estuvo muchos meses hospitalizado ya en la clínica cardioinfantil por las secuelas de todas estas enfermedades que ocurrieron en la selva. El Valle del Cauca, general, el Valle del Cauca no es desconocido para usted, porque en sus inicios, no sé si era cuando subteniente o teniente, estuvo en Cali, pero también fue comandante de distrito en el norte del Valle. Sí, yo tuve un recorrido bastante extenso aquí en el Valle del Cauca, iniciando que cuando salí de ascenso de subteniente a teniente me destinaron aquí a la ciudad de Cali, ciudad circunvecina. Ahí estuve laborando unos meses y de ahí me trasladaron a la isla Prisión Gorgona. Allá estuve con 1.100 presos que estaban allí condenados. Ese fue un ejercicio interesante e importante, trascendental diría yo, porque me sirvió de experiencia para afrontar esos casi 12 años de secuestro en los cuales estuve allí en estas jaulas de concentración. Fue los últimos y después, de Gorgona. Sí, claro, mucho antes, estuve en el 80, del 80 a junio del año 81. Posteriormente estuve en Caicedonia, estuve en Sevilla pocas semanas, estuve aquí en Trujillo Valle, también estuve en Cartago del distrito, y estuve alcalde encargado de Anselmo Valle, donde 7 meses estuve allí en esa alcaldía. Bien, general Mendieta, para ir terminando, el departamento del Valle del Cauca es quizás una de las regiones que más ha sufrido el influjo de todo el conflicto. La prueba está en que se hicieron mártires prácticamente todo miembro de la Asamblea Departamental. El famoso secuestro de la María en los 11 diputados. Exactamente, los 11 diputados por un lado, pero el secuestro de la María en el kilómetro 18. Exactamente. Todas estas zonas, aparte de algunas grandes presencias de la guerrilla en todo el corredor de la cordillera central, desde Sevilla hasta Florida, nos han pintado toda una realidad que no es ajena a nosotros. Usted llega prácticamente con su propuesta a llamémoslo así, a un departamento que requiere que alguien lo represente en esa necesidad, porque como le decía en un principio, si los colombianos hemos sido víctimas, todos los vallecaucanos sí que lo hemos sufrido. Es importante para usted el departamento del Valle en esta aspiración, precisamente para que lo acompañen al Senado. Sí, por supuesto, y en este recorrido estamos porque aquí hay bastantes integrantes ya de la reserva, de la fuerza pública, sus dignas familias, pero también hay muchas personas que fueron afectadas por este conflicto. Recordemos el caso de Florida, Paradera, toda la zona montañosa, incluso de Puerto Frazadas, de Barragán, que es del Tolima, pero en esta parte montañosa donde estuvieron presentes las FARC mucho tiempo y donde cometieron cantidad de ilícitos. Es decir, que aquí se necesita, por supuesto, hacer un trabajo para buscar el apoyo, y nuestro compromiso es de llegar al Senado de la República en esa precandidatura que hasta ahora estamos tomando, seguramente legislar. Nuestra prioridad siempre será la seguridad, el orden, la convivencia, y en este caso específico de lo que fueron los acuerdos, allí tiene que haber, pienso yo,
menos cortes, pero muchos más fiscales y jueces para que estén en cada una de las regiones impartiendo justicia, porque la comunidad demanda justicia, pero si la policía captura al delincuente y seguramente están muy ocupados o con muchos casos, inmediatamente lo liberan o se produce lo que llaman el vencimiento de términos por la no existencia de suficientes fiscales y jueces. Yo creo que se necesita más presencia de autoridad judicial en cada uno de los barrios, municipios, veredas, etcétera, para que haya una pronta y cumplida justicia y sobre todo para que se aplique y evitar que las demás personas pues también tengan casi que la patente libre para cometer delitos, que es lo que ha ocurrido en este momento con la FARC. No han construido ni verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pues obviamente creen que hay un permiso para seguir delinquiendo y es lo que ha pasado en este momento a nivel nacional. Señor General Luis Mendieta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en 5 a la 1, por sacar su tiempo, pero sobre todo por contarle a los colombianos, a los vallecaucanos, esta muy buena opción, sobre todo que interprete la necesidad de muchísimos frente a la representatividad como víctimas que somos todos, pero también encontrar otro tipo de voces que permitan precisamente velar por los derechos de los colombianos en el Senado de la República. A ustedes muchas gracias, muy amables a los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros amables televidentes y quienes siguen estas redes. Un especial abrazo, muchas bendiciones para todos. Muy bien, hemos llegado al final de 5 a la 1. Muchísimas gracias, Francisco, igualmente Elio, a los televidentes, a todo el Servicio Técnico de Legón Telecomunicaciones, igualmente a nuestro BTR Alejandro Rivera. Nos estamos viendo mañana en más temas de ciudad, de región, de país, aquí en 5 a la 1.